Buenas tardes, Arián. ¿Qué tal? Buenas tardes, Deepak. Espero que esté muy bien. Hoy día vamos a ver lo referente a sistema inmune. Les voy a compartir. Ok. Ok. Listo. Ahora, en el sistema inmune es el tema de hoy. Vamos a ver acá y podemos observar qué cosa es el sistema inmune. Cuando hablamos de un sistema inmune, ok, estamos hablando del conjunto de estructuras biológicas, tanto células, tejidos y órganos. ¿Ok? A ver, un ratito. Acá está. A ver, un ratito. Que van a estar formando. ¿Ok? Estos órganos, células, tejidos y órganos, posibilitan la defensa específica frente a agentes patógenos, como son virus, bacterias, hongos, protozoos, células tisulares extrañas introducidas desde el exterior. Por ejemplo, en los trasplantes siempre hay un arrastre de bacterias, por lo menos, ¿no? Y células propias transformadas en malignas o cancerosas, forman parte del sistema inmune. El conjunto de mecanismos que van a permitir dicha defensa constituyen la inmunidad. La ciencia que estudia el sistema inmune es la inmunología. Ahora, tenemos que entender que hay tres tipos de inmunidad. El cuerpo tiene tres líneas de defensa contra los agentes microbianos. ¿Y cuáles son? Uno, barreras externas que van a parar los microorganismos cuando entren en el cuerpo. Segundo, defensas internas que son no específicas que combaten a los invasores. Tres, el sistema inmunitario que dirige su ataque, una respuesta inmunitaria contra microbios específicos. Por lo tanto, estas tres líneas de defensa, ¿no?, constituyen, como que dice, la forma como va a tratar de impedir que se invada el cuerpo. Pero hay dos tipos de inmunidad: la innata o natural y la adaptativa o adquirida. Ambos, ¿no?, van a involucrar defensa contra los agentes patógenos. Cuando hablamos de la inmunidad natural, ojo, nos estamos refiriendo también a la innata o nativa, la cual involucra todos los mecanismos por el cual se combate al organismo extraño o microbio antes que suceda la infección. En realidad, este tipo de inmunidad corresponde a la primera línea de defensa. Ojo, entre los principales componentes de la inmunidad innata se encuentran barreras físicas, barreras químicas, células fagocíticas y las proteínas plasmáticas, los que participan, obviamente, en todos aquellos procesos como fagocitosis, inflamación y la fiebre. Ahora, cuando nosotros hablamos de inmunidad adaptativa, nos estamos refiriendo, ¿ok?, a que es una inmunidad adquirida. Generalmente puede ser muy poco efectiva, no es específica, y cuando cumple su cometido, el sistema inmune del cuerpo va a organizar una respuesta inmunitaria muy específica dirigida hacia el invasor. En este caso, el sistema inmune tiene la particularidad de formar estructura físicamente, sino que consiste en un conjunto de células individuales, ¿no?, que en forma coordinada van a crear, ¿no?, complejas comunicaciones
en donde intervienen hormonas, receptores, ¿no? E inclusive células y antígenos. Cuando hablamos de la inmunidad adaptativa o adquirida, es una respuesta a los agentes infecciosos específicos y obviamente se va a incrementar en magnitud y capacidad cuando el microbio es expuesto. Este tipo de inmunidad se desarrolla en respuesta a una infección y va a ser una adaptación a ella. Por eso se le llama así, adaptativa. Ahora, las principales características que tiene el sistema de inmunidad adquirida son su especificidad. ¿A qué me refiero con especificidad? Me refiero a la capacidad de distinguir entre muchos agentes patógenos, ¿no? Pero que están estrechamente relacionados, por el cual va a escoger al cual es específico. Y además, tiene la capacidad de recordar, tiene memoria al ver otra vez al que produjo el antígeno. Ahora, los componentes de la inmunidad adaptativa básicamente son los linfocitos y todos los productos de ellos, básicamente. Ahora, los linfocitos van a participar ante respuestas inducidas por los antígenos, que van a formar parte, obviamente, de microorganismos patógenos y que van a permitir reconocer como agentes extraños del mismo. Por lo tanto, van a existir diferentes tipos de linfocitos que van a diferir en cómo reconocen y destruyen a los antígenos. O sea, acá vemos en este gráfico semanas y acá vemos producción de anticuerpos. En la primera inmunización vemos el anticuerpo A y en la segunda inmunización antígeno A y B, ¿no? Ante una respuesta inmune primaria. Los tres tipos de linfocitos más conocidos son el linfocito B, son dos, perdón, y las células natural killer o células asesinas naturales. Los linfocitos B producen anticuerpos cuando reconocen a un antígeno determinado. Recuerda que los anticuerpos son proteínas que van a reconocer a un agente que es extraño, lo inactivan y lo destruyen, o por lo menos facilitan su destrucción. El linfocito T se le llama también ayudadores, en inglés sería helpers. ¿Y cómo actúan estos? Cuando ven un antígeno, ¿ok? Por una célula accesoria secretan citoquinas, que va a hacer que se proliferen y especialicen otros linfocitos, incluyendo los macrófagos, además de producir la respuesta inflamatoria. Y obviamente existe también las células asesinas naturales o natural killer, que son, o CDK, que son un tipo de linfocito menos especializado, pero que se encarga de destruir células infectadas por patógenos intracelulares. ¿Como quiénes? Como el virus. Ahora, hay dos tipos de inmunidad adaptativa humoral y inmunidad adaptativa celular. ¿Ok? Cuando hablamos de inmunidad adaptativa humoral, es cuando se producen proteínas, o sea, anticuerpos, muy específicos que van a ser generados por un antígeno. Ojo, esos anticuerpos son las inmunoglobulinas y van a circular por la sangre y por otros fluidos y reconocen antígenos microbianos específicos. Además, reconocen a los antígenos específicamente, los anticuerpos los neutralizan y lo marcan para facilitar su eliminación. Son específicos en cuanto al tipo de respuesta que inducen. Algunos van a producir fagocitosis y otros secreciones químicas que van a participar de la respuesta inflamatoria y también van a activar el complemento. Un ejemplo es la inmunidad humoral, es el principal mecanismo de defensa
contra todos los microbios extracelulares y sus toxinas. Pero ojo, es específico y forman los anticuerpos. En cambio, ojo, la inmunidad adaptativa celular es aquella que se va, o sea, entra el virus o entra la bacteria, pueden sobrevivir y proliferar dentro de los fagocitos y otras células a las que no pueden llegar los anticuerpos circundantes. En este caso, la defensa es responsabilidad de la inmunidad celular. Este tipo de inmunidad se va a caracterizar porque predominan la participación de los linfocitos T, o sea, células. En cambio, en el humoral son anticuerpos. Ahora, hay órganos del sistema inmune, y ahorita lo vamos a ver. El sistema inmune está formado por una red compleja y vital de células y órganos que protegen al cuerpo de las infecciones. Ese es el objetivo. Todos los órganos que forman parte del sistema inmunológico se les llama órganos linfoides y son o cumplen la función de formar linfocitos. Todos los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos son parte de los órganos linfoides porque se encargan de transportar los linfocitos hasta diferentes partes del cuerpo. Aparte, hay otros órganos que son la glándula adenoides y las amígdalas palatinas, los ganglios linfáticos, los nódulos linfáticos, el timo, el vaso, las placas de Peyer y la médula ósea. Justamente aquí vemos la ubicación del adenoides, la ubicación de las amígdalas. Acá vemos vasos linfáticos, acá vemos el timo, que es otro órgano, el vaso, donde maduran los linfocitos, las placas de Peyer, que están en el intestino, inclusive médula ósea, donde maduran las células B. Y el que está acá al costado es un ganglio. Este ganglio llega un vaso linfático que es eferente y llega a arteria y vena, ¿ok? El cual va a irrigar todo este ganglio, ¿ok? Ojo que esta bolita verde viene a ser el folículo del ganglio. Hasta ahí llega la sangre venosa y la sangre arterial, ¿ok? Muy bien. Antes de proseguir, ojo, quería pasar un video. Las células del sistema inmune son las siguientes. Los basófilos, ¿ok? Es un tipo de glóbulo blanco que cumple la función de respuesta inmunitaria liberando mediadores inflamatorios. Los eosinófilos es otro glóbulo blanco que regula la respuesta alérgica, ojo, y las reacciones de hipersensibilidad mediante la fagocitosis. También tenemos los neutrófilos, que contienen enzimas destructoras y sustancias antibacterianas para el ataque de gérmenes. Tenemos a los monocitos, que fagocitan, ojo, microorganismos o restos celulares. También tenemos a los linfocitos B y T y las células asesinas, que es un tipo de linfocitos especializado. Los linfocitos B cumplen la función de participar en la respuesta humoral produciendo anticuerpos. Los linfocitos T coordinan la respuesta inmune mediada por células reconociendo antígenos y las células asesinas destruyen las células infectadas por virus u otros organismos intracelulares. Casualmente, haciendo un esquema de lo que hemos visto, la inmunidad puede ser natural e inducida, la natural puede ser no específica cuando es innata, adquirida cuando es específica, y cuando es no específica están las barreras de defensa como la piel, las mucosas y los fagocitos. Y la específica cuando se produce la celular y la humoral. Pero en la inducida hay dos tipos también, la activa y la pasiva. La activa es inmunidad activa, es la vacunación. La inmunidad pasiva es la sueroterapia, que eso se utiliza para hacer antídotos.
Antes de pasar a los anticuerpos, quisiera que nos ubiquemos mejor. A ver, un ratito, un minuto. Ok, vamos a ver. Vamos a YouTube y buscamos sistema inmune. Sistema inmune. A ver, uno que sea más... Ya, este. Confía en la lejía testeada y comprobada que elimina el 99.9% de virus y bacterias. Con tu tarjeta Banco Ripley Mastercard siempre te reciben con una sonrisa. Úsala y acumula Ripley Puntos Go. El sistema inmunitario consiste en una red de moléculas, células, tejidos y órganos que detectan a las sustancias extrañas al organismo y las destruyen. La ciencia que se ocupa del estudio del sistema inmunitario es la inmunología. El sistema inmunitario permite conservar la homeostasis frente a las agresiones por agentes externos, tales como bacterias, virus, sustancias contaminantes o radiaciones, e internos, por ejemplo, células cancerosas. Las sustancias extrañas al organismo se denominan antígenos, los cuales generalmente están constituidos por proteínas que se encuentran en la superficie de células, virus, hongos y bacterias. Las sustancias inertes, como toxinas y partículas extrañas, también pueden ser antígenos. La respuesta inmunitaria comprende dos niveles. 1. Respuesta inmunitaria innata, llamada también natural o inespecífica, y 2. Respuesta inmunitaria adquirida, también conocida como adaptativa o específica. La inmunidad innata consiste en barreras físicas, células y mecanismos que el individuo posee desde el nacimiento y que lo protegen contra los antígenos. Este tipo de inmunidad ofrece una respuesta inmediata e inespecífica. Esto es, actúa de forma rápida y genérica ante los agentes patógenos. La respuesta de la inmunidad adquirida, a diferencia de la innata, es específica, pero no actúa rápidamente. En la inmunidad adquirida, el sistema inmunitario de la persona implementa una defensa contra un antígeno específico tras la exposición a este. Los principales componentes de la inmunidad adquirida son los linfocitos T y B. El sistema inmunitario despliega 3 líneas de defensa. La primera línea la constituyen las barreras físicas conformadas por la piel, las conjuntivas oculares y las superficies mucosas de los tractos respiratorio, gastrointestinal y genitourinario. Estas estructuras anatómicas representan también barreras químicas, pues liberan sustancias capaces de destruir gérmenes. Son ejemplos de ello el sudor, las lágrimas y la mucosidad en los sistemas respiratorio y digestivo. Además, dentro del tracto gastrointestinal, la microbiota comensal sirve como barrera biológica, porque puede competir exitosamente con las bacterias patógenas por alimento y espacio, además de producir sustancias tóxicas contra aquellas. Si por alguna razón, por ejemplo, quemaduras, laceraciones o piquetes de insectos, se rompe alguna de estas barreras, los agentes patógenos pueden introducirse en el organismo, en cuyo caso entra en acción la segunda línea de defensa inmunitaria. Ante la presencia de agentes invasores que han logrado penetrar en el cuerpo, la inmunidad innata despliega inmediatamente una segunda línea de defensa, cuyos principales componentes son A. Fagocitos, esto es, macrófagos, neutrófilos, monocitos y células dendríticas que ingieren y destruyen a los agentes invasores. B. Células NK,
o linfocitos citolíticos naturales que destruyen tanto a las células infectadas por virus como a las células cancerosas. C. Leucocitos polimorfonucleares, que son neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Estos, al igual que las células mononucleares, es decir, monocitos, macrófagos y mastocitos, liberan sustancias que intervienen en la inflamación, como las citocinas, y en las reacciones alérgicas, como la histamina. Pero, además, algunas de estas células también pueden destruir directamente a los agentes invasores. Y D. Proteínas sanguíneas. Entre esas destaca el sistema del complemento, que consta de un conjunto de moléculas plasmáticas cuyas funciones son potenciar la respuesta inflamatoria, facilitar la fagocitosis y dirigir la lisis de las células patógenas. Si los agentes patógenos resisten la respuesta innata, el organismo posee una tercera línea de defensa, la respuesta inmunitaria adquirida, la cual tarda un cierto tiempo en actuar después del encuentro inicial con un agente invasor. La respuesta adquirida se caracteriza por tener especificidad y desarrollar memoria, y actúa a través de dos mecanismos: inmunidad celular e inmunidad humoral. Los linfocitos T son los ejecutores de la inmunidad celular, que constituye el principal mecanismo de defensa contra microorganismos intracelulares, tales como virus y bacterias. Los precursores de los linfocitos T se generan en la médula ósea, luego migran al timo, en donde experimentan un proceso de maduración y se convierten en los distintos tipos celulares. Se distingue una serie de subtipos de linfocitos T con diferentes funciones: citotóxicos, cooperadores, reguladores y de memoria. En términos generales, el proceso de inmunidad celular comprende tres fases: activación, regulación y resolución de la respuesta inmunitaria. 1. Activación. La primera etapa consiste en la presentación del antígeno a un linfocito T citotóxico o bien a un cooperador para su activación. El proceso es así: los linfocitos T salen del timo y se desplazan por los conductos sanguíneos y linfáticos en busca de sustancias extrañas, es decir, antígenos. Sin embargo, para que un linfocito T pueda reconocer a un antígeno, este último debe haber sido procesado previamente por una célula presentadora de antígenos. Las principales de estas son células dendríticas y, con menos frecuencia, macrófagos y linfocitos B. La célula presentadora de antígenos ingiere al agente invasor y lo divide en fragmentos. A continuación, combina tales fragmentos con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, CMH, de la célula. Cuando la célula presentadora de antígenos presenta a un linfocito T los fragmentos de antígeno unidos al CMH, el linfocito T se une a esos fragmentos y se activa. Una vez activado, puede comenzar a combatir y destruir a los invasores que poseen tal antígeno. Los linfocitos T citotóxicos o linfocitos CD8 positivos identifican a las células infectadas o transformadas y las destruyen mediante perforinas y granzimas que inducen su apoptosis. Los linfocitos T cooperadores o linfocitos CD4 positivos identifican antígenos expuestos en la superficie de las células presentadoras de antígenos. Luego proliferan y secretan interleucinas,
moléculas que estimulan la proliferación de linfocitos T, así como la activación de linfocitos B y de macrófagos. El complejo mayor de histocompatibilidad, o CMH, es una familia de genes que codifican moléculas denominadas antígenos de histocompatibilidad. En humanos hay dos clases primarias de CMH, 1 y 2. Las moléculas de CMH clase 1 presentan péptidos derivados de antígenos intracelulares, por ejemplo, de virus, a los linfocitos citotóxicos. Debido a que los antígenos presentados por el CMH1 derivan de proteínas intracelulares, esta ruta se conoce también como vía endógena. Por su parte, las moléculas del CMH clase 2 presentan péptidos derivados de antígenos extracelulares, por ejemplo, de bacterias, a los linfocitos cooperadores. Debido a que los antígenos presentados por el CMH2 derivan de proteínas extracelulares, esta ruta se denomina vía exógena. 2. Regulación. Tras la destrucción del agente patógeno, los linfocitos T reguladores inhiben la respuesta inmunitaria, la cual debe estar regulada para evitar que dañe al organismo, como ocurre en los trastornos autoinmunitarios. Existen dos tipos principales de linfocitos T reguladores: los producidos en el timo y aquellos que se diferencian a partir de linfocitos T activados en la periferia. 3. Resolución. Después de que los antígenos han sido eliminados, la mayoría de los linfocitos T citotóxicos y colaboradores activados experimentan apoptosis, pero el resto de ellos se convierten en linfocitos T de memoria. Su función es identificar el antígeno en exposiciones posteriores e iniciar una respuesta mucho más rápida y enérgica que la que se produjo por primera vez. Los linfocitos B son las células que despliegan la inmunidad humoral, que constituye el principal mecanismo de defensa frente a los microorganismos extracelulares y sus toxinas. La generación de linfocitos B comienza en el hígado fetal, pero es reemplazado progresivamente por la médula ósea hasta constituir el principal lugar de producción y maduración de linfocitos B. Tras su maduración, los linfocitos B se concentran en los ganglios linfáticos, el vaso y otros tejidos linfoides, donde entrarán en contacto con los antígenos para los que son específicos. Aun cuando los linfocitos B son las células que despliegan la inmunidad humoral, los componentes de este tipo de defensa no son las células directamente, sino macromoléculas como anticuerpos y proteínas del sistema del complemento. La respuesta humoral se puede dividir en dos fases, primaria y secundaria. La respuesta humoral primaria consiste en el reconocimiento de los antígenos por parte de los linfocitos B. Sin embargo, estos no se activan hasta ser estimulados por los linfocitos T cooperadores. Como se recordará, cuando los linfocitos T cooperadores actúan en la inmunidad celular, entre las diferentes respuestas que estos desencadenan contra los agentes patógenos, se incluye la activación de los linfocitos B. Una vez activados, los linfocitos B empiezan a multiplicarse y, tras estarse dividiendo durante unos 5 a 10 días, se diferencian en células plasmáticas y en linfocitos B de memoria. A este fenómeno se le conoce como selección y expansión clonal. La función de las células plasmáticas es producir inmunoglobulinas, es decir, anticuerpos.
La de los linfocitos T de memoria es posibilitar que el sistema inmune recuerde el antígeno y responda más rápido a futuras exposiciones al agente inmunógeno. Las inmunoglobulinas son estructuras en forma de Y. Cada unidad está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas unidas entre sí por puentes disulfuro y otras uniones de tipo no covalente. Las 4 cadenas polipeptídicas son de 2 tipos, de bajo peso molecular y de alto peso molecular, según el tipo de inmunoglobulina. Los polipéptidos de bajo peso molecular reciben el nombre de cadenas ligeras y las de alto peso molecular, cadenas pesadas. Las inmunoglobulinas se pueden presentar en 5 isotipos diferentes: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. No obstante, la más abundante es la IgG, que representa más del 70% de las inmunoglobulinas séricas. Los anticuerpos contribuyen a la inmunidad de 3 formas distintas. A. Neutralización directa de toxinas y virus mediante la unión antígeno-anticuerpo. Esto impide que los agentes patógenos entren en las células o las dañen al unirse a ellas. B. Opsonización, en donde los anticuerpos recubren a los microorganismos y estimulan su fagocitosis. Y C. Lisis. Aquí, la activación del complemento conduce a la lisis del antígeno. Una infección repetida por un mismo antígeno activa los linfocitos de memoria creados como consecuencia de la respuesta humoral primaria. La respuesta, entonces, se inicia más rápidamente, al cabo de unos 3 días, y es de mayor intensidad. Los anticuerpos identifican específicamente al antígeno del microorganismo o de la toxina invasora, neutralizan su infectividad y ayudan a su eliminación mediante células efectoras. Los anticuerpos se encuentran en 2 formas: en forma soluble secretada en la sangre y otros fluidos del cuerpo, y en forma unida a la membrana celular que está anclada a la superficie de un linfocito B. Ahí está casualmente todo lo que hemos visto, pero justamente íbamos a entrar a lo que viene a ser el anticuerpo. El anticuerpo, como pueden ver ustedes, son proteínas del tipo de inmunoglobulina, ¿ok? Que debido a sus propiedades se llama inmunoglobulina IG, es su símbolo. Está formado por 4 cadenas de aminoácidos, 2 cadenas H, ¿ok? Y 2 cadenas L de ligeras y H de pesadas. Estas 4 cadenas, ¿ok?, están unidas por el enlace disulfuro, ¿ok? Ahora, la que es C siempre es constante. La que va a variar es la que dice B, varía de acuerdo al antígeno. Muy bien. Ahora, pregunta de reforzamiento. A ver, la primera pregunta es, vamos a poner los participantes. Por favor, tienen que participar todos. Acá. El ejercicio es para ustedes. ¿Ok? Vamos a cerrar esto. A ver. Comenzamos. Es un tipo de inmunidad que se produce como respuesta a la exposición de agentes infecciosos específicos, incrementándose en magnitud y capacidad en cada exposición a un microbio en particular. A esto se llama inmunidad, les ponen innata, adaptativa, sobrenatural
artificial o antigénica. ¿Cuál sería la respuesta? Acá ya tengo la ventana abierta, voy leyendo, ¿ah? Les doy su tiempo. Estoy a la espera de la respuesta. Una respuesta, por favor. ¿Cuál sería la respuesta? Innata, adaptativa, sobrenatural, artificial o antigénica. ¿Cuál sería? Jóvenes, tienen que contestar. ¿Cuál sería la respuesta? La respuesta es inmunidad. A ver, antigénica no es. Artificial tampoco y sobrenatural menos. Innata no es. Entonces lo único que queda es la adaptativa. ¿Ok? Vayamos con la segunda. Los anticuerpos están formados por ácidos nucleicos, lípidos, glúcidos, proteínas o oligoelementos. Le doy su tiempo. Me tienen que emitir una respuesta. La pregunta es, ¿me están escuchando o no me están escuchando? Tienen que emitir una respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué cosa es el anticuerpo? Obviamente, un anticuerpo es una proteína. Muy bien. Vayamos a la 3. Señale los que son organismos linfoides.
A, amígdalas palatinas. B, hígado. C, intestino delgado. D, cerebelo. Y E, cápsula de Bowman. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, me parece que no están frente a la máquina. Tienen que emitir una respuesta. Bianca, Deepak, Yameli, Arián, su respuesta, por favor. La 1 ya la dimos, ya, en la B. La 2 también ya la dimos, en la D, ya estamos en la 3, Yameli. La respuesta de la 3 es amígdalas palatinas. Amígdalas palatinas. Siguiente. Ya estamos en la pregunta 4. Pregunta 4. Es un tipo de glóbulo blanco que tiene por función participar en la respuesta inmunitaria liberando mediadores inflamatorios. Marca la respuesta. Linfocitos T, linfocitos B, monocitos, linfocitos o basófilos. Espero su respuesta. La 4. La 4, ¿cuál es la respuesta? La 4, estamos hablando glóbulo blanco. ¿Ok? Glóbulo blanco está diciendo. Glóbulo blanco. Entonces la respuesta es basófilo. Es glóbulo blanco. Vayamos con el siguiente. Sobre los monocitos. Les preguntan, ¿tienen por función A, destruir células infectadas por virus u otros organismos intracelulares? B, participar en la respuesta inmunitaria liberando mediadores inflamatorios? C, regulan la respuesta alérgica y reacciones de hipersensibilidad mediante fagocitosis? D, fagocitan microorganismos o restos celulares? Y E, respuesta humoral produciendo anticuerpos. ¿Cuál sería la respuesta?
Espero su respuesta. La 5. A ver, recuerden que los monocitos, ¿ok? ¿De qué hacen, ah? Los monocitos son los que fagocitan microorganismos o restos vegetales, perdón, celulares. Vayamos al 6. Señala el que no pertenece, ojo, el que no pertenece a un órgano del sistema inmune. El que no pertenece a un órgano del sistema inmune. La 6. El que no. ¿Cuál es el que no pertenece al sistema inmune? Nosotros hemos dado una lista de los que en el dibujito del PPT está y la placa de Peyer está incluida. La única que no está incluida aquí sería el páncreas. Páncreas no está incluida. Muy bien. Pasamos a otro tema. Pasamos a otro tema. Por favor, jóvenes, tienen que participar, tienen que concentrarse más. Ok, vamos a ver. Ahora, si más no me equivoco, sigue el sistema nervioso. Muy bien. Vamos al sistema nervioso. Pero antes de comenzar el sistema nervioso, ¿no? Y ver cuáles son sus partes, en realidad algunos consideran que es uno de los sistemas más complicados, pero en realidad no lo es. Viéndolo bien, no lo es. Al contrario, diría que es el que uno más recuerda a veces, ¿no? Sistema nervioso. Para ello, a ver, vamos a ver. Sistema nervioso. Ya, vamos a ver este. El sistema nervioso central es la división del sistema nervioso que está compuesta por el encéfalo y la médula espinal. Tiene muchas y muy diversas funciones, entre las que destacan el control del movimiento de los músculos esqueléticos y el sustento de las funciones asociadas al pensamiento, por mencionar algunas. En el ser humano, el sistema nervioso es el encargado de entablar las relaciones entre los distintos órganos para que funcionen de manera integrada. Recibe información sensorial de los órganos, y en función de esa información, elabora señales que modifican las respuestas de dichos órganos. El sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo, compuesto a su vez por cerebro, cerebelo y tallo encefálico, y la médula espinal, mientras que el sistema nervioso periférico consiste en dos, los nervios que inervan al organismo. En comparación con el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso central se distingue porque está protegido por huesos. El cerebro está contenido en la cavidad craneal, el cráneo, y la médula espinal se encuentra en la cavidad espinal, canal raquídeo.
Gracias al sistema nervioso central, el ser humano tiene la capacidad de aprender y memorizar información, al menos en cierta medida, y de modificar su comportamiento en función de las experiencias diarias, lo que tiene muchos beneficios en cuanto a su supervivencia. En este video te explicaremos las funciones, partes y enfermedades del sistema nervioso central. Si quieres aprender más de este y otros temas, puedes visitar el enlace de la descripción en lifeder.com. Funciones del sistema nervioso central. Soy el Eraira. Soy la hermana Palma Reyes. Podemos decir que el sistema nervioso central es la parte más grande del sistema nervioso y que representa el centro de comunicaciones de nuestro cuerpo, pues es el centro al que llega toda la información y desde donde se emiten mensajes por el cuerpo. Entre algunas de las funciones más importantes de este sistema podemos decir que se encarga de procesar la información sensorial y hacer que ésta llegue a nuestra conciencia. Planificar y ordenar el movimiento de los músculos esqueléticos. Regular la actividad de los órganos viscerales, corazón, intestinos, riñones, pulmones, etc. Sustentar las funciones superiores del sistema nervioso asociadas al pensamiento, como son la conciencia, la memoria, el aprendizaje, los sentimientos, las emociones, los afectos, la voluntad, entre otros. El cerebro, una de las partes más importantes del encéfalo, es el responsable de las funciones mentales superiores, que nos hacen lo que somos y nos diferencian enormemente de otros animales. La médula espinal es el medio por el cual el cerebro se comunica con los órganos. Esta recibe toda la información proveniente de los receptores sensoriales de nuestro cuerpo y la dirige hacia el cerebro a través de las fibras ascendentes sensoriales que la componen. A su vez, cuando el cerebro envía instrucciones motrices hacia el resto del cuerpo, lo hace a través de las fibras descendentes motoras de la médula espinal. Además de estas funciones motoras y sensoriales somáticas en las que participa la médula espinal, esta también contiene estructuras o elementos que intervienen en la regulación de la función visceral, que está a cargo del sistema nervioso autónomo, que tiene una porción central y otra periférica. Partes del sistema nervioso central. El encéfalo y la médula espinal componen al sistema nervioso central. Por otra parte, también se suelen hablar de dos partes del sistema nervioso central, la sustancia blanca y la sustancia gris. Encéfalo. El encéfalo es la masa gelatinosa que está encerrada en el interior del cráneo. Se compone de millones de neuronas y trillones de células gliales o de soporte, que no tienen función en la señalización, pero que son igualmente importantes. En un ser humano adulto, este órgano pesa entre 1.3 y 1.5 kilogramos. El encéfalo se divide en tres partes principales: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, todas encerradas dentro de la cavidad ósea que conocemos como cráneo. Entre el cráneo y la superficie del encéfalo, existen tres membranas conocidas como meninges, que lo contienen, como si de una bolsa se tratase. El encéfalo que está entre las meninges está suspendido en una especie de líquido que lo amortigua y lo baña completamente, y que se conoce como fluido cerebroespinal o líquido cefalorraquídeo. Este líquido, además de evitar que el encéfalo se vea afectado por la fuerza de la gravedad, le aporta nutrientes y remueve sus desechos metabólicos. El cerebro. El cerebro es la porción más voluminosa del encéfalo y llena la mayor parte de la cavidad craneana, más del 80% del volumen. Está formado por una corteza cerebral externa, materia gris, y una porción de sustancia blanca debajo de esta. Se divide en dos mitades llamadas hemisferios, las cuales se conocen como el hemisferio derecho e izquierdo, respectivamente. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una porción fibrosa llamada el cuerpo calloso, compuesto esencialmente por axones neuronales.
El hemisferio derecho controla la actividad motriz de los músculos del lado izquierdo del cuerpo y el hemisferio izquierdo controla la misma actividad del lado derecho, además del habla, las emociones, el aprendizaje, etc. Funciones superiores del sistema nervioso. Ambos hemisferios están, a su vez, subdivididos en 5 lóbulos que se conocen como frontal, parietal, temporal, occipital, los visibles en la superficie, e insular, en la profundidad, cubierto por porciones de los lóbulos frontal, parietal y temporal. El cerebelo. El cerebelo se encuentra bajo el cerebro, en la parte de atrás, y su función consiste en controlar el equilibrio corporal, el movimiento de los glóbulos oculares, la postura y la regulación del movimiento. Es como la computadora que controla la función motora. Tronco encefálico. Esta porción del cerebro es la que lo conecta con la médula espinal y se encarga, además, de la regulación de los ciclos de sueño y vigilia, de la postura corporal, de la locomoción y de la regulación de las funciones vitales del organismo como la respiración y la actividad cardiovascular. Médula espinal. La segunda parte en la que se divide el sistema nervioso central es la médula espinal. La médula espinal es el conjunto de estructuras nerviosas que descienden del cerebro y que están protegidas o contenidas en la columna vertebral, también llamada espina dorsal o canal raquídeo. Conecta el encéfalo con el organismo, a excepción de la cabeza y la cara. Tiene entre 43 y 45 centímetros de largo en los humanos adultos, y de estas se extienden haces de nervios hacia todo el cuerpo. La médula espinal está compuesta por haces de fibras nerviosas ascendentes, de función sensorial, y descendentes, de función motora, así como por algunos cuerpos neuronales. Las fibras nerviosas componen la sustancia blanca y los cuerpos neuronales forman parte de la sustancia gris. A diferencia del cerebro, la médula espinal se conforma de tal forma que la sustancia gris está en el centro, formando una H, con la sustancia blanca alrededor. Esta parte del sistema nervioso central también está recubierta por meninges, las membranas que recubren al cerebro, y bañada en fluido cerebroespinal. Está contenida en la columna vertebral, que consiste en 30 vértebras apiladas una encima de la otra. Enfermedades del sistema nervioso central. El sistema nervioso central puede sufrir distintos tipos de enfermedades, unas más graves que otras desde el punto de vista de la vida cotidiana. Entre estas enfermedades podemos señalar algunas enfermedades mentales como la esquizofrenia, la depresión y la epilepsia, así como los accidentes cerebrovasculares, ACV. Esquizofrenia. Es un trastorno mental que provoca enormes dificultades para discernir entre qué es real y qué es producto de la imaginación. Las personas con este trastorno psiquiátrico no pueden pensar normalmente, ni relacionarse normalmente con otros seres humanos. Es una enfermedad crónica muy compleja, de la que aún no se tiene la seguridad para establecer sus causas principales. Suele comenzar durante la adolescencia y puede ser tratada con fármacos antipsicóticos, con buenos resultados en el mejoramiento de los trastornos conductuales, las alucinaciones, etc. Depresión. La depresión es una enfermedad mental sumamente frecuente. Según la Organización Mundial de la Salud, es una de las principales causas mundiales de discapacidad. Se caracteriza por ser un trastorno del humor que provoca la persistencia de sentimientos de tristeza y falta de interés. No tiene una causa única, pues puede ser desencadenada por distintos eventos en la vida del ser humano y por algunas condiciones biológicas inherentes a cada individuo. Epilepsia. La epilepsia es otro trastorno cerebral que provoca convulsiones en los que lo padecen. Una convulsión es un episodio de actividad anormal, descontrolada, de las neuronas, la cual puede ocurrir cuando el tejido cerebral se excita más fácil y frecuentemente que lo normal. Puede ser provocada por lesiones cerebrales o por otras enfermedades subyacentes como demencia, infecciones, anomalías congénitas, lesiones antes o durante el nacimiento,
tumores, accidentes cerebrovasculares, etc. Accidente cerebrovascular, ACV. Ocurre cuando se dañan vasos o se obstruyen por un trombo, coágulo sanguíneo, con lo que el cerebro deja de recibir sangre por un momento, cesando temporalmente sus funciones aquella parte que deja de ser irrigada. Usualmente produce hemiplegias, que son parálisis de la actividad motora controlada por la zona dañada. Es una enfermedad muy común, especialmente en los seres humanos adultos y ancianos, sobre todo en aquellos que sufren otras enfermedades como la arterioesclerosis o la hipertensión. Muy bien. Ahora vamos a ver la parte de la teorización. Vamos a ver, acá está. Cuando hablamos del sistema nervioso, nos referimos a aquel sistema que lo podemos encontrar en vertebrados que tienen circuitos de neuronas, y estas neuronas están sostenidas por unas células que no solo las sostienen, sino las nutren, que se llaman glías. Ahora, este sistema varía de acuerdo al tipo de organismo. Por ejemplo, en los vertebrados, el sistema nervioso central está formado por cerebro y de la médula espinal, ojo, que se localiza en la parte dorsal. Ahora, los sistemas nerviosos procesan la información en 3 etapas. Las aferencias sensitivas, luego las integran y luego las eferencias motoras, o sea, recepcionan el estímulo, lo integran en el cerebro y dan una respuesta motora ante células efectoras. Ante ello, el sistema nervioso central se va a encargar de integrar básicamente la información, mientras que los nervios del sistema nervioso periférico van a transmitir, la información, la información sensitiva y motora entre el sistema nervioso central y el resto del cuerpo. Es como quien dice la comunicación que hay. Ahora, el sistema nervioso se clasifica en 2 tipos de sistemas. Y acá vamos a tener que ser muy detallados. El sistema nervioso central, que está formado por encéfalo y médula espinal. Pero el encéfalo está formado por cerebro, cerebelo, tronco encefálico y diencéfalo. Por otro lado, el sistema nervioso periférico está formado por los nervios y ganglios que se encuentran fuera del sistema nervioso central, y este sistema nervioso periférico se divide en 2. Sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El autónomo se divide a su vez en 2. División simpática y división parasimpática. Este es el esquema mental que tienen que tener cuando piensen en el sistema nervioso. Este es el esquema mental que deben tener. Porque vamos a detallar ahora, lo siguiente. Cuando hablamos de neuronas, estamos hablando de las células estructurales del sistema nervioso. ¿De qué se van a encargar? De producir, conducir y transmitir un impulso nervioso que en realidad es una señal eléctrica. No se dividen debido a que no tienen centriolos, excepto las neuronas olfatorias. Poseen una elevada actividad metabólica debido a que consumen grandes cantidades de oxígeno y glucosa. Ojo, las partes de la neurona ya la conocemos, pero lo vamos a decir: cuerpo neuronal, que contiene núcleo, ribosomas y algunas mitocondrias; las fibras nerviosas, que son las prolongaciones que nacen del cuerpo neuronal y van a conducir todos los impulsos nerviosos, y pueden ser de 2 tipos. Puede ser el axón, que es el más largo, es único, transmite el impulso nervioso a grandes distancias, sobre todo
hasta de los dedos a la médula espinal, y las dendritas, que son prolongaciones cortas y ramificadas que transmiten impulsos nerviosos entre las neuronas. Justamente acá vemos el soma o cuerpo, el núcleo, las dendritas, que son las prolongaciones cortas, el axón, que termina en unas ramificaciones llamadas teledendrón, pero aquí el axón va a tener células de Schwann y también va a estar envuelta por mielina, y va a haber interrupciones. A esas interrupciones en la vaina de mielina se llama nódulo de Ranvier. Estas son las partes de la neurona. Ojo. Y, a ver, un ratito. Inclusive, a ver, vamos a ver. Neurona, partes. A ver. ¿Qué eso? Acá está. Inclusive hay tipos de neuronas. ¿Listo? Vamos a ver qué pase. Son las células que forman el sistema nervioso. Existen neuronas de distintos tipos y con diferentes funciones, pero suelen definirse como células especializadas que se encargan de la transmisión de información a través del cuerpo. El sistema nervioso es, por llamarlo de alguna manera, el centro de comandos del cuerpo humano y del de muchos otros animales. El órgano principal de este sistema es el cerebro, que controla todos los movimientos y las respuestas automáticas del cuerpo frente a distintos estímulos que nos rodean. Controla, además, procesos fundamentales como la digestión, la respiración, el desarrollo, etc. Este sistema está formado principalmente por neuronas y células de soporte, que asisten las funciones y requerimientos fisiológicos de las neuronas, siendo estas últimas las encargadas de la generación y conducción de los impulsos nerviosos, señales electroquímicas. Por lo tanto, las neuronas son las unidades básicas estructurales y funcionales del sistema nervioso, y se especializan en responder a estímulos físicos y químicos que reciben desde los distintos órganos de nuestro cuerpo. Funciones de las neuronas. La función básica de una neurona tiene que ver con su capacidad de recibir y transmitir información. El sistema nervioso inerva los distintos órganos y tejidos del cuerpo, y gracias a esto, las neuronas reciben la información proveniente de los mismos, bien sea como estímulos físicos o químicos. Esta información es transformada en impulsos electroquímicos, que se traducen en la liberación de sustancias químicas reguladoras. La actividad neuronal permite, por lo tanto, que seamos capaces de percibir estímulos externos, pero también es la responsable de que tengamos memoria, que seamos capaces de aprender cosas y controlar voluntaria o involuntariamente determinados músculos y glándulas. Partes de la neurona. Aunque existen diferentes tipos de neuronas y estas varían en tamaño y forma, se puede decir de manera general que están formadas por 3 partes o regiones: un cuerpo celular, una serie de procesos conocidos como dendritas y un axón, un proceso generalmente más largo que las dendritas. Cuerpo celular. El cuerpo o soma de una neurona es la parte más ensanchada y grande de toda la célula. Es donde se concentra la mayor parte del citoplasma celular y el núcleo, y algunos órganos asociados, como el retículo endoplásmico, por ejemplo. Es en el cuerpo celular donde se producen las macromoléculas necesarias para la nutrición y metabolismo celulares. En esta misma región suelen encontrarse también los cuerpos de Nissl, que son áreas de retículo endoplásmico rugoso ausentes en las dendritas y el axón. En el sistema nervioso central, los cuerpos celulares de las neuronas se encuentran frecuentemente agrupados formando núcleos, mientras que en el sistema nervioso periférico se agrupan formando ganglios. Dendritas. Las dendritas, por otra parte, son procesos delgados y ramificados que se extienden desde el citoplasma en el cuerpo celular. Su principal función es la de recibir los impulsos eléctricos provenientes de otras neuronas y transmitirlos hacia el soma. Axón.
El proceso más largo de una neurona se conoce como axón y corresponde a la región de estas células que se encarga de la conducción de los impulsos lejos del cuerpo celular. La longitud de estos procesos varía considerablemente, ya que puede tener desde pocos milímetros hasta más de 1 centímetro, como ocurre con algunas neuronas cuyo cuerpo celular se encuentra en el cerebro y alcanzan a inervar los pies. La región donde se unen el axón y el cuerpo celular se conoce como cono axónico y suele ser el lugar donde se originan los impulsos nerviosos. Algunos axones pueden presentar ramificaciones laterales, conocidas como colaterales, que pueden inervar neuronas vecinas o volver al soma. Transporte axónico y flujo axoplásmico. Diversos tipos de moléculas son transportadas a través de los axones neuronales a velocidades mucho más altas que las alcanzadas por difusión simple. Este movimiento es producido por dos mecanismos, conocidos como transporte axónico y flujo axoplástico. El flujo axoplástico es el más lento de los dos mecanismos y ocurre como resultado de la contracción rítmica que empuja el citoplasma desde el cono axónico hacia el extremo del axón. El transporte axónico, por otra parte, es un transporte selectivo y rápido que utiliza la red de microtúbulos celulares y puede ocurrir en dos direcciones, acercándose o alejándose del cuerpo celular. Tipos de neuronas. Las neuronas pueden ser clasificadas en 3 formas diferentes, de acuerdo con su función, con su polaridad o con su forma. Según la función, la clasificación funcional de las neuronas depende de la dirección en la que se conducen los impulsos. De acuerdo con esta clasificación, existen neuronas sensoriales, aferentes. Son las que conducen los impulsos desde los receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central. Neuronas motoras, eferentes. Son las neuronas que conducen los impulsos desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores, como músculos o glándulas. Tipos de neuronas motoras. Las neuronas motoras también se clasifican en 2 tipos, las somáticas y las autónomas. Las somáticas son las responsables de los reflejos y del control voluntario de los músculos asociados con los huesos esqueléticos, y las autónomas inervan los músculos involuntarios, como el músculo cárdico y el liso. Por ejemplo, neuronas de asociación, interneuronas. Son las que se encuentran dentro del sistema nervioso central y tienen funciones asociativas o integrativas en el mismo. Según su polaridad. De acuerdo con sus características estructurales, las neuronas también pueden ser clasificadas de varias maneras. Una de ellas se basa en el número de procesos que se extienden desde el cuerpo celular, y de acuerdo con esta existen neuronas pseudounipolares. Tienen un proceso corto único que se ramifica en forma de T, formando 2 procesos más largos. Son pseudounipolares porque durante el desarrollo embrionario originalmente se forman con 2 procesos que luego se funden en uno solo. Algunos ejemplos de estas neuronas son las neuronas sensoriales, en las cuales una de las ramas del proceso recibe los estímulos sensoriales y produce los impulsos nerviosos, mientras que la otra transmite esos impulsos a los puntos de comunicación entre el cerebro y la médula espinal. Neuronas unipolares. Aquellas neuronas que tienen un solo proceso que puede ramificarse y tener las funciones propias de un axón, excepto en los extremos ramificados, donde estos se comportan como dendritas. Neuronas bipolares. Como su nombre lo indica, son aquellas neuronas que tienen 2 procesos, uno en cada extremo. Suelen inervar la retina del ojo. Neuronas multipolares. Son las neuronas más comunes, aquellas que tienen numerosos procesos, dendritas, y un axón que se prolonga desde el soma. Las neuronas motoras suelen ser neuronas multipolares. Según su forma. De acuerdo con su aspecto celular, su tamaño y su forma, además, las neuronas también pueden ser clasificadas como neuronas poliéndricas, neuronas fusiformes, neuronas estrelladas, neuronas piramidales, neuronas esféricas.
Muy bien, como ustedes han visto, hay muchas formas de neuronas, pero lo importante es entender que tienen estas partes. Ahora, siguiendo con ello, vamos a ver que el axón es una fibra nerviosa de aproximadamente 1 micra de diámetro que se va a encargar de llevar el impulso nervioso a más o menos una velocidad de 1 metro por segundo. Pero cuando el axón está envuelto en una mielina, la mielina, que es una vaina que tiene varias capas fosfolipídicas, la velocidad del impulso nervioso aumenta a 100 metros por segundo. Recordemos que la vaina de mielina está formada por células de Schwann que envuelven al axón, pero que a su vez, cuanto más gruesa sea la vaina de mielina, más rápido va a ser la velocidad de transmisión. A lo largo del axón hay unos intervalos entre las vainas de mielina. Esos intervalos, como ya hemos dicho antes, se llaman nódulos de Ranvier. Entre las fibras nerviosas mielinizadas del impulso nervioso, puede saltar de un nódulo de Ranvier a otro, y a eso se llama conducción saltatoria del impulso nervioso. Entonces, las fibras nerviosas mielinizadas se van a encargar de llevar el impulso nervioso más rápido que las fibras nerviosas no mielinizadas. Eso hay que tenerlo siempre como criterio. Ahora, potencial de reposo. Vamos a explicar esto con detenimiento. Sabemos que aquí, cuando pasa el estímulo por el axón, no solamente va a producir, ojo, la bomba de sodio y potasio, sino que también va a haber una despolarización. Ojo, una despolarización que se da cuando pasa el estímulo. Ahora, la membrana celular de la neurona que no está conduciendo el impulso nervioso va a tener un desequilibrio de cargas. Acá está. Negativas hacia adentro, positivas hacia afuera, a lo largo de la membrana, la cual está en un reposo de menos 70 milivatios. Ahora, cuando se produce la bomba de sodio y potasio, en el cual se transporta 3 sodios hacia el exterior y 2 potasios hacia el interior, ¿no? Hay proteínas dentro de la fibra nerviosa con cargas negativas que incrementa el desequilibrio de cargas, haciéndose que las negativas se vayan para afuera y las positivas las negativas para afuera y las positivas para adentro. Ojo, esto va a inculcar un potencial de reposo. Por ejemplo, acá de menos 70 se despolariza la membrana, llega a un punto y luego se repolariza. ¿Ok? Justamente acá, cuando está el estímulo, va a despolarizar y luego va a repolarizar. Veamos esto. Acá es menos 70 reposo, baja de reposo y se estabiliza en menos 70 milivatios. A ver, vamos a ver. Vamos a ver potencial de reposo de neurona. Si no me equivoco, es que eso lo tienen que ver en movimiento. Ojalá que haya potencial de reposo de neurona. Vamos a ver si hay. Ya. A ver. Ya, potencial de acción. Sí, ese está bueno. Lectorio es una plataforma genial construida. A ver, que pase. Ahora sí. Bienvenidos a un nuevo video de Fisiología de Jote. En esta ocasión vamos a analizar cómo se genera el potencial de acción, una de las respuestas más rápidas del cuerpo que termina produciendo un sinfín de funciones de gran importancia para todos los seres vivos. Estas respuestas incluyen desde la sensación térmica, la producción y generación de movimiento, hasta cosas tan complejas como un pensamiento o el almacenamiento de recuerdos. Como podemos apreciar en la animación, cuando una neurona está en reposo es como si estuviera dormida. Si la estimulamos con una cantidad pequeña de energía, la neurona apenas iba a reaccionar. Sin embargo, tan pronto termine el estímulo, ésta regresará a su estado basal, es decir, al reposo. En cambio, cuando la estimulamos con una gran cantidad de energía,
la neurona pasará a un estado activo, en el cual enviará una señal eléctrica a lo largo de su axón para transmitir información a las células con las que esté comunicada. Pero ese impulso nervioso, señal eléctrica, va a ocasionar una despolarización y a la vez la acción de la bomba de sodio y potasio. Véanla. Estos procesos los puede repetir una y otra vez, por lo que puede enviar continuamente información a otras células. Como podemos observar, la respuesta es de naturaleza eléctrica, es decir, implica el movimiento de cargas. Más adelante vamos a ver cómo es posible este fenómeno. El potencial de acción típico de una neurona es el resultado de una coordinada serie de cambios estructurales en una de las proteínas denominadas canales iónicos dependientes de voltaje. Este cambio hace que la proteína pase de cerrado a abierto, después a inactivo, para regresar a cerrado nuevamente. Ante un estímulo, los canales de sodio pasan de cerrado a abierto rápidamente, dejando pasar su carga positiva al interior de la célula y despolarizándola. Posteriormente, el canal de sodio se inactiva y ahora el canal de potasio pasa de cerrado a abierto, por lo que el potasio arrastra su carga positiva hacia el exterior, permitiendo que la célula se repolarice. Este proceso durará hasta que el canal de potasio se inactive, momento en el cual la célula regresará a su potencial de membrana en reposo, estando la célula lista para ejercer un nuevo potencial de acción. Ahora vamos a agregar y retomar algunos términos de gran importancia a nuestro potencial de acción, tales como umbral, despolarización, espiga o sobretiro. Acá es donde se produce la despolarización. La carga interna se va hacia afuera, la negativa, y la positiva hacia adentro, y luego se repolariza. Ahí lo va a decir. Repolarización e hiperpolarización. Vamos a empezar definiendo lo que es el umbral. Umbral es el nivel de voltaje de membrana que debe alcanzar un estímulo para generar un potencial de acción. Una vez que se alcanza este voltaje, ya no hay marcha atrás. Se obtendrá un potencial de acción, por lo que se dice que es una respuesta de tipo todo o nada. Es necesario que el cambio en el voltaje sea suficiente y que tenga una duración óptima, es decir, que el estímulo sea adecuado desde el inicio, para abrir la cantidad suficiente de canales, que a su vez van a permitir la entrada de carga significativa para abrir todos los canales de la membrana. Esto terminará despolarizando por completo a la célula. En caso contrario, el potencial de membrana solo sufrirá una pequeña alteración y regresará a sus valores iniciales, debido a que se abrirá solo una muy pequeña cantidad de canales, que no acarrearán suficiente corriente como para abrir todos los demás canales de sodio. Además, es tan pequeña la corriente que genera que los mecanismos que están dedicados a mantener a la célula en su nivel de reposo, como por ejemplo los canales de potasio, lograrán regresarla a su potencial de membrana. La despolarización es cuando el voltaje se dirige a valores positivos, y en este caso está dada por el sodio. La espiga o sobretiro es el voltaje máximo que alcanza el potencial de acción, generalmente cuando alcanza valores mayores a 0, como vemos ahí. La repolarización es cuando el voltaje de membrana se dirige hacia su potencial de membrana en reposo, y en este caso está dada por la salida del potasio. La hiperpolarización es cuando el voltaje de membrana alcanza valores negativos por debajo del potencial de membrana y se produce debido a que los canales de potasio permanecen mucho tiempo abiertos. Así es. Por último, algo de gran importancia es el periodo refractario. Este se divide en dos: el periodo refractario absoluto, enmarcado en rojo, como lo vemos ahí, y el periodo refractario relativo, enmarcado en verde.
Durante el tiempo que dura el absoluto, si aplicamos un estímulo de cualquier naturaleza e intensidad a la célula, no se podrá generar un potencial de acción nuevo, debido al estado en el que están los canales de sodio, mientras que el tiempo que dura el periodo refractario relativo, será posible obtener un nuevo potencial de acción con un estímulo que sea de mayor energía al estímulo adecuado. Sin embargo, tendrá una menor amplitud, debido a que conforme la célula se repolariza, los canales de sodio van cambiando al estado cerrado poco a poco. El potencial de acción se lleva a cabo en unos pocos milisegundos, y la rapidez con la que se produce permite generar respuestas muy rápidas en el cuerpo, que son de gran importancia y que dan lugar a los complejos procesos que se llevan a cabo en nuestro organismo. Sobre todo, aquí, cuando se produce la despolarización, es que está pasando el estímulo. Cuando ya pasó, se repolariza. ¿Ok? Luego viene un periodo que se va más abajo del periodo de reposo y luego se nivela hasta el periodo de reposo. Y eso depende de la salida del sodio hacia afuera. Muy bien. Ahora, en el potencial de acción, viene a ser un cambio rápido del potencial eléctrico de la membrana. ¿Esto qué significa? Que tiene dos fases, como ya les había dicho. Despolarización y repolarización. La despolarización cambia de negativo a positivo a más 30 milivatios, donde el canal de sodio se abre, como bien dice en el video. Y cuando hay una repolarización, hay un cambio de positivo a negativo, cerca más o menos de menos 70 milivatios, y aquí el canal de potasio se abre. En otras palabras, cuando hay despolarización, el canal que se abre es el del sodio. Cuando hay repolarización, el canal que se abre es el potasio. Acá podemos divisar menos 70, miren, acá se produce, ojo, una despolarización, está pasando el estímulo, mira. Cambió la carga. Aquí el sodio, el canal de sodio es abierto. Pero cuando ya pasa el estímulo, aquí el canal de potasio es el que se abre. ¿Ok? Y obviamente para la repolarización llega hasta menos 70 y luego se estabiliza en menos 70 milivatios. ¿Ok? Menos 70 milivatios es la cantidad de energía en la cual está en reposo. ¿Ok? O sea, profesor, cuando hay una despolarización, ¿también se produce al mismo tiempo la bomba de sodio y potasio? Así es, ¿no? Para que se pueda transmitir el impulso nervioso. Cada onda que forma acá es la transmisión de un impulso nervioso. ¿Ok? Siguiente. Ya. Propagación de potenciales de acción. Cuando el impulso nervioso se conduce a través de la acción de una neurona siempre. Y la propagación del potencial de acción ocurre cuando se mueve el sodio hacia el interior de la membrana celular del axón, lo cual desencadena una despolarización. El impulso nervioso se mueve solo en una dirección a lo largo del axón de la neurona y de esta manera se produce un periodo refractario después de una despolarización que va a evitar la propagación de un potencial de acción hacia atrás en el axón. Ahora, a su vez, se va a producir corrientes locales, en cual intervienen los iones sodio y potasio, reduciendo su gradiente de concentración en la región del axón que aún no ha sido despolarizada. Y esto va a producir que el potencial de la membrana se eleve del potencial de reposo, o sea que vaya de menos 70 milivatios hasta menos 50, y luego los canales de sodio se van abriendo y llega hasta menos 50 milivatios, produciendo una despolarización. Pero acá se maneja el principio de todo o nada, por si acaso, donde se produce un impulso cuando se alcanza el potencial de umbral, llega a menos 50 milivatios, ya que a este potencial de umbral se abren los canales de sodio, produciendo la despolarización. Hablemos un poco de la sinapsis. La sinapsis
se puede dar de neurona a neurona o de neurona a célula receptora o de neurona a célula efectora. Son tres formas en la cual se puede transmitir el impulso nervioso entre dos neuronas siempre. En este proceso va a participar la membrana presináptica que viene de la neurona presináptica. Esta es la terminación de un axón. Interviene el canal de calcio, vesícula sináptica, que en su interior tiene neurotransmisor. Hay una hendidura sináptica, un canal de sodio abierto y un receptor en la postsináptica. Aquí se produce la sinapsis. Cuando estas bolsitas o vesículas sinápticas se acercan a la membrana presináptica y sueltan el neurotransmisor, y una parte de ese neurotransmisor es activado por el calcio, que también se abre, y es captado por un receptor. Ojo, y el canal de sodio sale. Eso es una sinapsis. Recuerden que la sinapsis, bueno, acá está la descripción, pero quiero que vean esto también, que es, como dirían ustedes, menos tedioso, menos aburrido. ¿Ok? Sinapsis. Sinapsis. Ahí está. Oh, no. De neurona. Me olvido que hay grupos musicales llamados sinapsis. Acá está. A ver. Así, y las neuronas. A ver, espérate. Hola amigos, sean todos bienvenidos. Espero que estén muy bien. En esta ocasión les presentaré algunos conceptos y nociones generales sobre neurología. No. Sin más preámbulo, No, yo quiero vamos a ello. Sinapsis, quiero sinapsis. Ok. Este me parece más simpático. You always wear a suit to the dentist? Porque iba a comenzar a hablar de todo lo que... Un momentito. Que se encuentren muy bien. En este video les estaré hablando acerca de la sinapsis neuronal y su estructura física, así como de los tipos de sinapsis que existen y de cómo son llevados a cabo. Comencemos por preguntarnos qué es la sinapsis. Sinapsis es el término que a finales del siglo XIX Charles Charrington le asignó al medio que utilizan las células de nuestro sistema nervioso, las neuronas, para comunicarse entre ellas o con otro tipo de células, como las que forman nuestros músculos y glándulas. Como cualquier forma de comunicación, su objetivo principal es el de transmitir información importante desde una célula mensajera hasta una o muchas más células receptoras. Los mensajes que son transmitidos por las neuronas a través de la sinapsis son de naturaleza electroquímica, es decir, una parte del mensaje se transmite de forma eléctrica y la otra de forma química. El mensaje eléctrico, conocido también como potencial de acción, es la porción inicial del mensaje y tiene que ver con cambios que ocurren en la membrana de la célula emisora en respuesta a un estímulo externo, mientras que el mensaje químico consiste en la consecuente liberación de unas sustancias químicas conocidas como neurotransmisores. Estas últimas funcionan como verdaderos mensajeros, comunicando el mensaje a las células receptoras, quienes de inmediato responderán. Esto, en términos generales, explica cuál es el propósito de una sinapsis. Sin embargo, para lograr entenderlo completamente, debemos recordar rápidamente qué son las neuronas, qué función tienen y cuál es su estructura física. Las neuronas son las células que forman nuestro sistema nervioso. El cerebro, la médula espinal y toda la red de cordones nerviosos que desde estos sitios se prolongan hacia todos los músculos y glándulas de nuestro cuerpo, controlando su funcionamiento a través de la transmisión de señales.
En otras palabras, son las responsables de que respondamos ante los estímulos externos como los sonidos, el tacto y los olores, o internos como la disminución de los azúcares en la sangre. Esto lo hacen mediante la interpretación de los estímulos y la consecuente transmisión de mensajes a las células especializadas en dar respuesta a ellos. Entonces, podríamos imaginar que las neuronas son como jugadores de béisbol, que constantemente están lanzándose y recibiendo pelotas. Cada pelota correspondería a un mensaje llevado por un neurotransmisor y la reacción corporal de cada jugador en el momento de atrapar la pelota a la recepción del mensaje. En nuestro sistema nervioso, la transmisión de mensajes no ocurre una sola vez, sino que es una reacción en cadena de muchas neuronas lanzándose pelotas hasta que una de ellas las lleva a la base final del juego, la cual podría ser un músculo o una glándula. En cualquiera de estas bases se anotará una carrera final con una acción particular, como por ejemplo rascarse el brazo después de una picada. Pero todo ocurre de esta manera gracias a que las neuronas poseen una forma muy peculiar. Tienen una estructura voluminosa que alberga el núcleo llamada soma y varias prolongaciones que emergen del soma que han sido denominadas dendritas y axón. Las dendritas son ramificaciones que reciben señales y las transmiten al soma, que es el lugar en donde se procesa la información. Entonces, si volvemos al juego de béisbol, las dendritas corresponderían a las manos de los jugadores que atrapan las pelotas, mientras que el axón es una prolongación de mayor longitud que se encarga de conducir las señales ya procesadas en el soma hasta otras neuronas. En otras palabras, es un gran brazo lanzador de pelotas. En el béisbol, los jugadores no se tocan físicamente para lanzarse la pelota y de manera similar las neuronas tampoco lo hacen. Así pues, sus axones liberan neurotransmisores que difunden a lo largo de un diminuto espacio encontrado entre la neurona emisora, también conocida como neurona presináptica, y la neurona receptora, conocida también como neurona postsináptica. A este espacio de comunicación es a lo que se le conoce como sinapsis y consta básicamente de tres estructuras: el terminal axónico de una neurona presináptica, el espacio físico entre las dos células que ha sido denominado hendidura sináptica y los receptores localizados en el botón terminal de las dendritas de la célula postsináptica. Bien, ya que sabemos cómo se encuentra estructurada una sinapsis, lo siguiente es ver cómo funciona. Lo primero que debemos saber es que todas las neuronas almacenan los neurotransmisores en unos pequeños sacos membranosos llamados vesículas sinápticas. Estos sacos son fabricados en el aparato de Golgi y transportados desde allí hasta el terminal del axón, en donde permanecen hasta que la neurona recibe una señal eléctrica. Como ya les había comentado, esta señal eléctrica recibe el nombre de potencial de acción y se produce por la excitación o estimulación de una neurona presináptica. Así pues, luego de esta estimulación ocurren cambios en la membrana de esta célula, que comienzan con la entrada de iones calcio al citoplasma. Estos iones interactuarán con algunas moléculas encontradas sobre la membrana de las vesículas sinápticas, lo cual provoca que las vesículas se fusionen con la membrana del terminal del axón, liberando así los neurotransmisores en la hendidura sináptica. Ocurrido esto, los neurotransmisores difunden en este espacio hasta alcanzar sus receptores en la célula postsináptica, a quienes se unen activándolos. Con esto se provoca la apertura de canales iónicos en la membrana de la célula postsináptica, permitiendo que se produzca en ella una respuesta eléctrica excitatoria o inhibitoria, es decir, que active o suprima a la neurona postsináptica. La propagación de
de esta señal se extiende a través de toda una red de neuronas, hasta alcanzarse la célula o conjunto de células que llevarán a cabo la respuesta efectora final, como por ejemplo las células de un músculo que se contraerán o se relajarán, o las células de una glándula que producirán o dejarán de producir una hormona en particular. Ya que hemos visto en detalle cómo se lleva a cabo la sinapsis entre neuronas, debemos saber que existen varios tipos de sinapsis. Según su naturaleza físico-química, las sinapsis pueden ser clasificadas en dos grandes grupos: las sinapsis eléctricas y las sinapsis químicas. Veamos cada una de ellas por separado. Comencemos por las eléctricas. Estas se caracterizan porque el mensaje se transmite de forma eléctrica directamente de una neurona a otra. Y para ello, ambas células se conectan físicamente a través de unas estructuras proteicas llamadas gap junctions, que en español se traduce como unión a través de la hendidura. Las gap junctions permiten que los cambios eléctricos que sufre la membrana de una neurona cuando es estimulada se transmitan instantáneamente a la otra neurona, haciendo que ambas células se comporten como si fueran una única célula. En las sinapsis químicas, por el contrario, el mensaje se transmite finalmente a través de neurotransmisores, unas sustancias químicas que actúan como mensajeros llevando la información de una célula a otra, lo cual es básicamente lo que ya habíamos visto. Estos son liberados por una neurona presináptica luego de recibir un estímulo y difunden libremente a través de la hendidura sináptica hasta encontrar en la membrana de la célula posináptica los receptores. Finalmente, los receptores comunican el mensaje al interior de la célula, produciendo en ella una respuesta. Si son muchas neuronas las que participan en la comunicación de los mensajes, esto ocurre una y otra vez en una fila de muchas neuronas hasta llevar el mensaje, por ejemplo, a una célula muscular. Este mensaje puede ser un mandato a que esta célula se contraiga o se relaje. Ahora bien, las sinapsis también pueden ser clasificadas en excitatorias e inhibitorias, dependiendo de cómo se responda a un estímulo particular. Una sinapsis excitatoria generalmente permite dar una respuesta rápida a un estímulo. Por ejemplo, cuando tocamos un objeto caliente y retiramos inmediatamente las manos para no seguirnos quemando. Al momento de tocar el objeto, una neurona sensorial detecta el calor y envía este mensaje a su interior a través de sus dendritas. Este mensaje, a su vez, viaja por su axón hasta el terminal axónico, provocando la liberación de los neurotransmisores. Estos últimos le hablan del calor percibido a otras neuronas llamadas interneuronas, que a su vez lo comunican a las neuronas motoras, quienes finalmente comunican el mensaje al músculo que percibe el calor, para que éste se contraiga retirándose del objeto caliente. Ahora bien, las sinapsis inhibitorias son aquellas que ante un estímulo intervienen bloqueando la respuesta natural. Si seguimos con el ejemplo del objeto caliente, una sinapsis inhibitoria enviaría una segunda señal al cerebro para no soltar el objeto a pesar de que nos esté quemando, en el caso de que queramos evitar un desastre, por ejemplo. Esto se logra gracias a que el cerebro manda una orden de inhibición o bloqueo a la médula espinal de no obedecer las órdenes provenientes de las sinapsis excitatorias. La comunicación de estos mensajes inhibitorios es la tarea de un grupo de neurotransmisores que tienen como función inhibir las respuestas promovidas por otros neurotransmisores excitatorios. Finalmente, las sinapsis también pueden clasificarse dependiendo del lugar de la neurona posináptica con el que se comunique el botón del terminal del axón de la neurona presináptica. En sinapsis axodendríticas, si éste se comunica con una dendrita de la neurona posináptica; sinapsis axosomática, si se conecta con el soma de la neurona posináptica; y sinapsis axoaxónica, si se conecta con el axón de la célula posináptica. Así es, pero sobre todo,
La sinapsis viene a ser la conexión entre dos neuronas para que pase el estímulo nervioso. Ese es el concepto de sinapsis. Hay una parte presináptica y postsináptica. No olvidar eso, ¿ah? Y justamente depende mucho del neurotransmisor, que generalmente es la acetilcolina. Bueno, acá está todo lo que sucede cuando la membrana presináptica se despolariza. Se liberan neurotransmisores en la hendidura sináptica. La transmisión del impulso nervioso ocurre sucediendo lo siguiente. Primero, se despolariza la membrana presináptica. Produce la abertura de los canales de calcio que hemos visto en el gráfico, los cuales difunden hacia el interior del terminal del axón. Esto va a producir que las vesículas sinápticas se muevan hacia la membrana presináptica y se fusionen con ella. De esta manera salen los neurotransmisores por exocitosis hacia la hendidura sináptica y difunden a través de ella hasta unirse al receptor de la membrana postsináptica. Luego, la unión de los neurotransmisores a sus receptores va a producir que los canales de sodio se abran, se difunde el sodio, disminuye gradiente de concentración dentro de la membrana postsináptica, causando que la membrana postsináptica alcance un umbral de hasta menos 50 milivatios y se despolarice. Luego se genera un potencial de acción en la membrana postsináptica, el cual se va a propagar por toda la neurona con la finalidad de que transmita el impulso nervioso. Y luego, los neurotransmisores son rápidamente, ojo, absorbidos y degradados y retirados de la hendidura sináptica. Uno de los más comunes de los neurotransmisores es la acetilcolina, el cual es producida por la membrana presináptica, ojo, por la unión entre un aminoácido colina y el grupo acetil producido de la respiración celular aeróbica, acetilcolina. Luego, la acetilcolina es almacenado en vesículas sinápticas y liberado por hendiduras sinápticas durante la transmisión del impulso nervioso. Después que la acetilcolina se une a su receptor de la membrana postsináptica, permanece unido a él por un buen tiempo, o sea, un corto tiempo, mejor dicho, durante el cual solo un potencial de acción se genera en la membrana postsináptica. Esto se va a producir que la enzima acetilcolinesterasa presente en la hendidura sináptica va a degradar rápidamente la acetilcolina en colina y acetato. Son los principales hechos que suceden. Ahora, los neurotransmisores. Hemos mencionado ya la acetilcolina. Hay otras, como las aminobiógenas, que están la adrenalina, la dopamina y la serotonina, que son dos hormonas de la felicidad. Distintos aminoácidos inclusive produce, y péptidos, y los gases óxido nítrico y monóxido de carbono. Ahora, ¿cómo está organizado? Muy fácil. El sistema nervioso se divide en dos partes para formas descriptivas. El sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que está formado por nervios craneales y espinales y sus ganglios asociados. Y ya sabemos que hay dos sistemas, el sistema nervioso central y periférico. El central se divide en encéfalo, médula espinal, y el encéfalo en cerebro y encéfalo, tronco y cerebelo, mientras que el periférico son dos, el somático y el autónomo. El somático tiene a los nervios craneales y espinales, mientras que el autónomo tiene al sistema nervioso parasimpático y simpático. Pero hablemos un poquito del sistema nervioso central. Faltan 4 minutos todavía. El sistema nervioso central está formado por unas agrupaciones celulares que forman el encéfalo y la médula espinal. Aquí las neuronas van a formar áreas, por ejemplo, de una sustancia blanca y una sustancia gris. La sustancia gris, ¿ok?, es inversa, ¿no? Se dispone al revés entre el encéfalo y la médula, porque el sistema nervioso central actúa como un centro integrador y procesador de la actividad nerviosa. ¿Qué más encontramos ahí? Encontramos las meninges, el líquido cefalorraquídeo, que es el LCR, y los huesos,
que forman el cráneo o vértebras que van a proteger a ese sistema nervioso central. Recordemos, ojo, que el sistema nervioso central está formado por encéfalo y por médula espinal, ¿ok? El cual está cubierto por 3 capas, ojo, estas capas que están acá, que son las meninges. El encéfalo, ojo, es la porción del sistema nervioso central que se encuentra dentro del cráneo. Se reconocen sus divisiones: el tallo cerebral, el cerebelo y el cerebro, el cual incluye tanto los hemisferios cerebrales como el famoso diencéfalo. Por ejemplo, el 1 es senos venosos, el 2, sistema ventricular, el 3, plexos coroideos, el 4 es la meninge, el 5, espacio subaracnoideo, acá está el 5, ¿no? 6, sustancia blanca, que es aquella, a ver, ahí está 6, en la parte central, y hacia los bordes está la sustancia gris. Muy bien, eso con referencia al sistema nervioso central. Pero hablemos de las meninges. Las meninges son capas protectoras que van a hacer, como su palabra lo dice, protege al sistema nervioso central y a su protección ósea inclusive, tanto a nivel del encéfalo como de la médula espinal. Y son 3: dura madre, aracnoides y pía madre. ¿Ok? Si nosotros vamos acá al tejido nervioso, acá está la pía madre, aracnoides y dura madre. Recién ahí viene el hueso. Y después viene el periósteo y después la piel. ¿Se dan cuenta? O sea que esta pía madre, aracnoides y dura madre son las capas de las meninges que protege al cerebro, al tejido nervioso. Ok, recordemos que el cerebro y la médula espinal están recubiertos por la dura madre, el aracnoides y la pía madre. Y el aracnoides con la pía madre forman las leptomeninges. Su función, vuelvo a repetir, es proteger a la parte del sistema nervioso central, ¿no? Hay que recordar que entre el aracnoides y la pía madre hay un espacio donde está el líquido cefalorraquídeo. No olvidar esto, ¿eh? Líquido cefalorraquídeo que también ayuda a proteger. Muy bien. Siempre intento ser puntual. Son las 4 en punto. Nos estamos viendo. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para todos. Hasta el día miércoles.